Buenos días, hoy domingo, sexto domingo de Pascua. Cada domingo tenemos siempre una cita, un encuentro, una reunión, encontrarnos con nuestros hermanos en la fe, reunirnos en la casa de Dios, en nuestra iglesia más cercana, para vivir, para escuchar la palabra de Dios, escuchar los cantos, escuchar la predicación que el Padre ese día nos regala, que nos va a servir para nuestra vida y para recibir el cuerpo de Jesús. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Nos encontramos con nuestros hermanos en la fe para apoyarnos, para motivarnos, para animarnos. Pues bien, este domingo, pues muchos de nosotros, tenemos la bonita costumbre de buscar por YouTube, ¿sí?, una predicación de un padre, y eso nos va a ayudar a entender, a seguir creciendo. Pero esa predicación que podemos escuchar en YouTube o una misa no puede suplantar ir el domingo a misa, estar allí en la iglesia. Esto nos servirá para nosotros llegar y entender mejor la palabra, entender mejor las enseñanzas de ese día, pero nada puede suplantar el domingo de estar presente ahí en la iglesia. Solamente que estemos enfermos, que no podamos, por varios motivos. Estamos cuidando a un enfermo, estamos enfermos, trabajamos en un lugar X que tenemos que ir. Pero por lo demás, cada domingo es un encuentro que tenemos con Jesús y es un mandamiento que tenemos que vivir. Vamos a compartir la palabra del día de hoy. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días vinieron de Judea a Antioquía algunos discípulos y se pusieron a enseñar a los hermanos que no se circuncidaban de acuerdo con la ley de Moisés, no podrían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Al fin se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros. Los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la comunidad cristiana, juzgaron oportuno elegir a algunos de entre ellos y enviaron a Antioquía con Pablo y Bernabé. Los elegidos fueron Judas, llamado Barsabás, y Silas, varones prominentes en la comunidad. A ellos les entregaron una carta que decía: nosotros, los apóstoles y los presbíteros, hermanos suyos, saludamos a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, convertidos al paganismo, enterados de que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, los han alarmado e inquietado a ustedes con sus palabras. Hemos decidido de común acuerdo elegir a 2 varones y enviárselo en compañía de nuestros amados hermanos Pablo y Bernabé, que han consagrado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Le enviamos pues a Judas y a Silas, quienes les tramitarán de viva voz lo siguiente: el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerle más cargas que las estrictamente necesarias, a saber que se abstengan de la fornicación y de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si se apartan de esas cosas, harán bien. Los saludamos. Palabra de Dios. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Aleluya. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. Que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Aleluya. Las naciones con júbilo te cantan, porque juzga al mundo con justicia. Con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Aleluya. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que los pueblos te aclamen todos juntos. Que nos bendiga a Dios y que le rinda honor al mundo entero. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Aleluya.
Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Un ángel me transportó en espíritu a una montaña elevada y me mostró a Jerusalén, la ciudad santa, que descendía del cielo, resplandeciente con la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como el de un diamante cristalino. Tenía una muralla ancha y elevada con 12 puertas monumentales y sobre ellas 12 ángeles y 12 nombres escritos, los nombres de las 12 tribus de Israel. Tres de estas puertas daban al oriente, 3 al norte, 3 al sur, 3 al poniente. La muralla descansaba sobre 12 cimientos en los que estaban escritos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. No necesita la luz del sol o de la luna, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es la lumbrera. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras. La palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Le he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo que mi Padre le enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y le recordará todo cuanto yo le he dicho. La paz le dejo, mi paz le doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir: me voy, pero volveré a su lado. Si me amara, se alegraría de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor Jesús nos dice: el que me ama cumplirá mi palabra. Ahí está un buen termómetro si de verdad amamos a Jesús, porque de repente podemos nosotros, ustedes y yo en la vida, podemos estar diciendo: yo amo a Jesús, pero lo que menos conozco es la palabra de Jesús. Y como no conozco la palabra de Jesús, pues no cumplo con Él. Por eso muchos de nosotros no vamos a misa el domingo. ¿Por qué? Porque no conozco la palabra de Jesús. Por eso muchos de nosotros de repente no nos confesamos. ¿Por qué? Porque no conozco la palabra de Jesús. Por eso muchos de nosotros no nos preocupamos para nada de recibir el cuerpo de Jesús. ¿Por qué? Porque no conocemos la palabra de Jesús. Por eso muchos de nosotros no nos preocupamos de hacer el bien, de practicar la caridad. ¿Por qué? Porque no conocemos la palabra de Jesús. Por eso a muchos de nosotros nos cuesta perdonar, y nos cuesta perdonar demasiado. ¿Por qué? Porque no conocemos la palabra de Jesús. Y por eso Jesús nos dice: el que me ama cumplirá mi palabra. Pero para cumplir la palabra debemos conocer la palabra que vamos a cumplir. Y la queremos conocer porque conozco a quien estoy amando a Jesús, y ese amor que le tengo a Jesús me lleva a mí a preocuparme en conocer su palabra, para así de esa manera esforzarme yo en cumplir esa palabra que nos dice Jesús. Eso es lo primero que tenemos que hacer, eso es lo primero que nos tenemos nosotros que mirar y preguntarnos. Conozco la palabra, no nos pide que seamos teólogos, pero sí nos pide que conozcamos la palabra, que nosotros la leamos, que subrayemos la palabra, que la meditemos, que la reflexionemos. Eso es amar a Jesús, eso es tener a Jesús, eso es llevar a Jesús, eso es vivir por Jesús. Pero si en esta vida, hasta el día de hoy, con la edad que ya tenemos, digo, amo a Jesús, pero no conozco su palabra, eso nos quiere, y estamos seguros de que
no estamos cumpliendo con Jesús. Por eso muchos que podemos decir amo a Jesús, ya se le olvidaron los 10 mandamientos. Si uno le pregunta cuáles son los 10 mandamientos, no se lo dirán. Y por eso muchos dicen, no, pues yo para qué me confieso, ni mato ni robo. Ahí hay 2, pero faltan 8. Pero nos hemos limitado en conocer a Jesús, y como nos hemos limitado a conocer a Jesús, por eso no lo amamos como Él quiere que ustedes y yo lo amemos. ¿De qué manera tenemos que amar a Jesús? Él nos lo dice, con todo el corazón, con todo el alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser. Es la manera de amar a Jesús. Y por eso Jesús nos dice hoy, el que me ama cumplirá mi palabra. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios nos hará libre, la palabra de Dios nos hará y nos llevará a nosotros a vivir la libertad de los hijos de Dios. Nos llevará a sentirnos libres, no esclavizados por el mundo, porque la palabra de Dios nos hace libre de todo tipo de cadenas que podamos tener, porque el mundo nos va encadenando, pero la palabra de Dios nos suelta esas cadenas. Pues preguntémonos, ¿cómo está o cómo estoy conociendo o me preocupo de conocer la palabra? Porque nos dice Jesús, el que me ama cumplirá mi palabra. Y luego nos dice más adelante, y mi Padre lo amará, y mi Padre lo amará. Y por eso el Padre nos invitó. Sí, en esos 2 momentos, en el momento donde Jesús está siendo bautizado en el río Jordán, en el monte Tabor, en el momento de la transfiguración, se escucha la palabra del Padre. Este es mi Hijo amado, escúchelo. Y nos invita a que escuchemos a Jesús, porque solamente escuchando a Jesús, solamente leyendo las enseñanzas de Jesús, podemos amar a Jesús. Y si amamos a Jesús, nos dice el mismo Jesús que también el Padre nos amará. ¿Por qué? Porque el Padre envió a su Hijo para que nosotros amemos al Hijo y por medio del Hijo vayamos al encuentro del Padre. Y Jesús nos lo dice con estas palabras, nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Juan capítulo 14, versículo 6. Y por eso nos dice que el Padre también nos amará si nosotros recibimos a Jesús, si nosotros tenemos a Jesús. El Padre nos amará porque el Padre envió a su Hijo para que su Hijo fuera para ustedes y para mí el modelo y el ejemplo de vida, y el modelo y el ejemplo para seguir en esta vida. Y cumplir la palabra del Señor, vivir la palabra del Señor, nos lleva a nosotros a que nos acerquemos a Él. Y por esa razón, como el Señor quiere que nosotros tengamos siempre presente su palabra, sus enseñanzas, por eso Él nos decía y nos dice en el Evangelio de hoy, a ustedes les sirve que yo me vaya. ¿Para qué? Para que le envíen el Consolador, el Espíritu Santo, que mi Padre les enviará en mi nombre. Él le enseñará todas las cosas y le recordará todo cuanto yo le he dicho. El Espíritu Santo nos ayuda a recordar todo lo que escuchamos, todo lo que leemos, sí, todo lo que hacemos para encontrarnos y buscar a Dios. Él nos va recordando para que nosotros vayamos viviendo todo eso que Jesús nos dejó. Pero es imposible amar a Jesús si no conocemos a Jesús. Nadie amará a quien no conoce. Y la única manera de conocer a Jesús es escucharlo. La única manera de conocer a Jesús es escudriñar su palabra. La única manera de conocer a Jesús es buscarlo. Y si vamos por ese camino, tenga la seguridad que también la paz llegará a nuestra vida. La paz le dejo, mi paz le doy. Pero esa paz de Jesús solamente la encontrará aquellos hombres y mujeres, aquellos hijos de Dios, aquellos jóvenes y niños que se esfuerzan en escuchar, en vivir, en amar a Jesús, y lo demás vendrá por añadiduría, vendrá la paz y vendrán muchas bendiciones para nuestra vida. Pero para ello tenemos nosotros que amar a Jesús de corazón, no de boca hacia afuera,
sino de corazón. Como le dije, hay muchos que aman a Jesús de boca hacia afuera y tiene más o menos esta manera de pensar. No, lo importante es amar a Jesús. Si uno lo ama, no es necesario. ¿A qué uno va a la iglesia? ¿A qué? Lo importante es amar a Jesús. Y si uno ama a Jesús, tampoco lee la palabra. El que lee la Biblia se vuelve loco. Eso no es necesario. Lo importante es amar a Jesús. Es decir, ellos mismos se pone un modelo, una manera de amar a Jesús, que es de la boca hacia afuera, pero nunca vamos a cumplir con él. Pues hermanos, preguntémonos y vamos a preguntarnos seriamente, ustedes y yo. Nos dice Jesús, el que me ama cumplirá mi palabra, pero solamente para cumplir su palabra la debemos conocer, la debemos escuchar, la debemos meditar, la debemos reflexionar. Es la única manera para amar a Jesús. Y si amamos a Jesús, el Padre también nos amará y vamos a encontrar en nuestra vida la paz. Vamos a finalizar en mano de la Virgen, oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta, cada día es lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana. Feliz domingo. Hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y un abrazo grande. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.